Amada iglesia, bienvenidos a la casa del Señor. ¿Cómo están? Gloria a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos en esta mañana y poder adorar y exaltar el santo nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Rey. Y gloria a Dios que podemos celebrar juntos como un solo cuerpo en Cristo Jesús, como miembros de su iglesia, la Navidad. Quiero compartir con ustedes en esta mañana una imagen, va a salir en sus pantallas, y esa imagen es una fotografía del Museo Nacional del Prado en Madrid, España. Esta es una pintura que se hizo en el año 1650. El autor de esta pintura se llamaba Bartolomé Esteban Murillo, y por supuesto representa el relato de los evangelios del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La pintura se la denominó o la nombró Adoración de los Pastores. ¿Sí? Esta pintura y esta imagen intenta representar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero iniciar esta mañana con esta imagen, con esta fotografía, porque al día de hoy se trata y se intenta representar el nacimiento de Cristo Jesús. Vemos en los distintos hogares cristianos, debajo de un árbol, un nacimiento, ¿sí? De una silueta, de unas figuras. Usted va a las calles, en los centros comerciales, en los distintos lugares, probablemente hay figuras tratando de representar el nacimiento de Cristo Jesús. Ese nacimiento en un lugar humilde, de pobreza, un niño indefenso, envuelto en pañales, rodeado de animales, suciedad, adorado por hombres que eran denigrados, discriminados, que era lo peor de la sociedad en ese momento, como los pastores, ¿sí? Y este relato lo vemos en el Evangelio, y desde hace muchos años la gente ha intentado representar este relato de los Evangelios, ¿no? Del nacimiento específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero iniciar también esta mañana haciéndote dos preguntas. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Y qué esperas de esta Navidad? Y es que, amada iglesia, la mayoría de las celebraciones son antropocéntricas. Antropocentrismo es cuando el hombre es el centro de todo, ¿sí? Y muchas de las celebraciones, la mayoría de las celebraciones son antropocéntricas. Las celebraciones en los trabajos, las celebraciones en las escuelas, en universidades, los cumpleaños, las celebraciones familiares, giran alrededor del hombre. Y lamentablemente la Navidad no es la excepción. La Navidad puede estar girando en tu familia alrededor de la gente, alrededor de las personas. Y por supuesto esta es una temporada que genera muchas expectativas, ¿sí? Preparándose para poder celebrar el 24 de diciembre como la cultura lo establece, ¿no? Decorando la casa con luces, con comida, recibiendo a la familia, y esto comienza a generar expectativas. Y por supuesto, si no hay recursos para hacer ese tipo de preparativos, va a generar un tipo de conflicto en el corazón, ¿sí? Puede generar desilusión, nostalgia, tristeza. También las personas que están pasando por duelo, que han perdido un familiar cerca de estas fechas, incluso en Navidad, va a generar tristeza y dolor, y un tipo de nostalgia. Si la familia ya no tiene, una persona no tiene a sus padres, a su mamá y su papá, puede generar nostalgia el recordar la comida o el relleno que hacía la mamá, ¿no? Puede decir, ya no es la misma Navidad, ya no es lo mismo, porque ya no está mi ser querido, ya no puedo probar la comida que hacían antes, o estar en otro país y no poder compartir con ese ser querido va a generar tristeza en el corazón. Pero todo esto vuelve, amadas iglesias, a que esta celebración pudiera estarse dando alrededor del hombre, que el hombre se vuelve el centro de esto, ¿sí?
Incluso que estas expectativas pueden llevar a conflictos y diferencias, es decir, no, Jesús no nació en diciembre. ¿Para qué usas un árbol de Navidad? Eso es pagano, ¿no? Y comienzan los conflictos, comienzan las disputas, comienzan las peleas sobre la Navidad, sobre lo que es la Navidad, sobre cómo deberías celebrar la Navidad, cómo deberías de celebrar la Navidad tú, cómo debería celebrar la Navidad yo, de acuerdo a los estándares del hombre. Y se nos olvida esa imagen que vimos al comienzo, el verdadero significado de la Navidad. Por eso cuando no nos dedicamos realmente a conocer quién es Dios, vamos a tener expectativas incorrectas sobre su carácter, sobre sus atributos, sobre sus perfecciones, pero también vamos a tener expectativas incorrectas sobre la Navidad, por supuesto, y su significado. ¿Qué es la Navidad? Pero lo que tú crees de la Navidad y lo que significa la Navidad para ti no define realmente lo que es la Navidad. Amén. La Navidad es el recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es poder celebrar la fidelidad de Dios. Sea la circunstancia en la que te encuentres, sea que tengas abundancia, que tengas escasez, sea que estés pasando por un tiempo de duelo y dolor, la Navidad es celebrar y adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y esta imagen que vimos al comienzo se ha romantizado muchas veces. Incluso le han llegado a llamar el niño Dios. ¿Sí? El niño Dios. Vamos a poner al niño Dios debajo del arbolito. Algo frágil, noble, pobre, que está ahí para recordar, para orar. Y por supuesto la lucha en el hombre está también en que ese tipo de imagen o celebración solo es para los niños. Las luces son para los niños y comenzamos a romantizar todo esto, olvidándonos y perdiendo el enfoque correcto de lo que es la Navidad. Entonces yo quiero en esta mañana que me acompañes a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y luego vayamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. El día de hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Vamos a orar buscando la dirección del Señor, buscando escuchar la palabra de Dios y que podamos con corazones dispuestos ser rápidos a obedecer su llamado. Gracias, Señor, le damos en esta mañana por la oportunidad de estar en su casa el día de hoy, por la oportunidad de poder, Señor, adorar y exaltar su santo nombre por medio de las alabanzas, Señor, por medio también de la predicación de su palabra. Yo le ruego en esta mañana para que su nombre sea exaltado y glorificado, Señor, por medio de la predicación de su palabra. Oro, yo le ruego por cada una de las personas que están presentes, Señor, el día de hoy en su casa, para que usted produzca en ellos el deseo y anhelo de querer conocer más de usted, Señor. Que haya una disposición y una humildad en el corazón de escuchar su palabra, ser rápidos para obedecer el llamado que usted tiene a nuestras vidas en todo momento, Señor. Ayúdeme a mí a poder predicar su palabra con denuedo, que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos, que todo lo que yo diga provenga de usted y sea para la gloria de su nombre, Señor. Bendiga este tiempo, denos de su gracia y de su favor, y que sea un tiempo para la gloria y la honra de su santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 11. Este es un texto, una carta que fue escrita por el apóstol Pablo, y dice la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice el apóstol Pablo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y si recordamos un poco el contexto de estos pasajes que acabamos de leer, es una carta dirigida a la iglesia en Filipos, una carta escrita por el apóstol Pablo, pero las condiciones en las que se encuentra el apóstol Pablo no cuesta muchas veces entender cómo este hombre de estas condiciones es el que está animando a la iglesia en ese momento. Está en la cárcel, está pasando por privacidad, y en toda la carta, si han leído toda la carta, vemos en la narración y el relato que hay gozo y agradecimiento hacia la iglesia en Filipos. Ellos dieron una ofrenda al apóstol Pablo en ese momento para ayudarlo en sus necesidades. Y él está muy agradecido con el Señor por la iglesia, por la ofrenda. Y el llamado que le está haciendo a la iglesia en ese momento es a la unidad. Es a estar unidos en un mismo espíritu, a que dejen sus diferencias, a que vean al otro como más importante, como superior, a que se nieguen a uno mismo, que se nieguen ellos mismos y que consideren las necesidades de los demás como más importantes, que trabajen juntos en un mismo propósito, dice unos versículos anteriores. Pero el apóstol Pablo está desde la cárcel, está preso y sus condiciones son difíciles. Y como este hombre desde esa condición puede animar, puede alentar a la iglesia en Filipos y decirle, regocíjense, anímense. Puede decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún desde la cárcel. Por supuesto, su corazón estaba lleno, estaba completo, estaba satisfecho en el Señor. Y ese es el argumento del apóstol Pablo en estos textos que acabamos de leer, para decirle que sean unidos en espíritu, que se nieguen a ellos mismos. Y el versículo 5 dice que llama a los creyentes en esa carta, llama a su audiencia a que tengan la actitud de Cristo Jesús. Y ese es el llamado también a nosotros el día de hoy en esta Navidad, que el creyente es llamado a tener la misma actitud de Cristo Jesús en todas las circunstancias de la vida, incluso y por supuesto en esta Navidad. Y cuando una Navidad no está centrada en Cristo, va a estar centrada en algo más. Como les mencionaba anteriormente, la Navidad que tú estás celebrando el día de hoy puede estar girando alrededor tuyo. Puede ser una Navidad antropocéntrica y no cristocéntrica. Por eso, en el versículo 5, el creyente es llamado a tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en todas las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo estaba preso, en cadenas, pero estaba contento, estaba satisfecho, estaba gozoso, porque estaba completo en Cristo. Él sabía, él conocía quién era Dios. El argumento del apóstol Pablo para hacer este llamado en todos estos textos que hemos leído en Filipenses 2, del versículo 5 al 11, es el nacimiento, la vida, la muerte y la exaltación del Señor Jesucristo. Muchos teólogos llaman a estos textos la humillación y la exaltación de Cristo. Pero si prestamos atención en los versículos, el apóstol Pablo habla del nacimiento del Señor. Habla de la vida de Cristo. Habla de su muerte y habla de su exaltación. Y el nacimiento de Cristo, la imagen que mirábamos en los relatos del Evangelio, se encuentra en Lucas 2, esa imagen que el autor de esa pintura hizo. Este relato que se encuentra en Lucas 2, del 8 al 15, lo vamos a leer ahorita. Dice Lucas capítulo 2, versículo 8 al 15, en la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, dice, apareció con él una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros,
Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Amén. Y el mismo gozo, la misma alegría que los ángeles tenían y los ejércitos celestiales tenían alabando a Dios en ese momento porque el Salvador había nacido, es el mismo gozo y la misma alegría y regocijo que el apóstol Pablo tiene desde la cárcel para escribir la carta a los filipenses. Y ese es el llamado, hermanos, para la Navidad que tú puedas estar viviendo el día de hoy, a tener una actitud como la tuvo el apóstol Pablo. Y podríamos preguntarnos, ¿qué implicaciones tiene para el creyente tener la misma actitud de Cristo? Y si podemos hablar de las actitudes de Cristo, pudiéramos pasar todo el día hablando de eso. Pero déjame mencionarte algunas actitudes que en vida el Señor Jesús tuvo y cómo vivió en su ministerio en la tierra, cómo Él mostraba amor, bondad, pasión, compasión, humildad hacia las personas. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos el día de hoy. No solo para la Navidad, no solo para esta Navidad, sino para todo nuestro diario vivir. Somos llamados a tener compasión. Mateo 9:36 dice que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tenían pastor. Y ese es el llamado para todos nosotros el día de hoy, para tener compasión por los demás, tener compasión por sus almas, tener compasión por los perdidos que no tienen el Evangelio. Ese es un llamado a predicar el Evangelio todos los días, sea o no sea oportuno. Pero muchas veces luchamos porque estamos pensando en nosotros mismos nada más, pensando en nuestras necesidades, pensando que yo soy pobrecito, y eso se llama autocompasión. Mis problemas, mis necesidades, mis angustias son más grandes, son más preocupantes y son prioridad, más que otras personas, más de lo que puede estar pasando a otra persona. Pero la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 nos llama a tener compasión por las demás almas. Nos llama a tener compasión por los perdidos. Y ese es un llamado a predicar el Evangelio. Cristo Jesús no perdía el tiempo en su ministerio. Él predicaba el Evangelio. Él predicaba el arrepentimiento. No solo es una compasión por lo físico, por las necesidades físicas o materiales. No solo es una compasión por las necesidades materiales de una persona o financieras, sino por su alma también y su corazón. También es un llamado a tener una actitud de siervo. Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es un hermoso recordatorio para cada uno de nosotros como creyentes de cómo estamos viviendo el día de hoy. Si realmente tenemos una actitud de siervo o una actitud de rey, ¿cómo estamos viniendo a la iglesia todos los días o todos los domingos? ¿Cuál es nuestra actitud al ir al grupo pequeño? ¿Qué esperamos de la iglesia? ¿Qué esperamos de esta Navidad? ¿Qué esperamos de las demás personas a nuestro alrededor? ¿Que estén pendientes de nosotros? ¿Que estén pendientes de nuestras necesidades? ¿Que estén pendientes de mi autocompasión? ¿De mi tristeza? ¿O realmente debe haber un corazón de siervo? Un corazón que no está pensando en mis necesidades, que no está girando alrededor mío, sino que estoy pensando en la necesidad de mis hermanos alrededor, de la iglesia, del grupo pequeño. ¿Cómo yo puedo ser de bendición y de edificación para los demás? Eso es un llamado a negarnos. Y eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo unos textos antes. Vean a los demás como superiores a ustedes. Y el argumento de Pablo es ese. Tengan actitud de Cristo. Si todos son creyentes acá, esa debería ser la actitud, pero ese debería ser el peso en el corazón de todos nosotros. Tener una actitud de siervo.
buscar ser de edificación y de bendición para los demás hermanos. También se nos llama a ser humildes. Mateo 11:29, y este es un texto que humilla mi corazón muchas veces. Dice: tomen mi yugo sobre ustedes, estas son palabras del Señor Jesús, y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y unos textos anteriores dice: todos los que están cansados vengan a mí, que yo les voy a dar descanso. Tomen mi yugo que es sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si tú puedes decir realmente con una convicción firme que tú eres un hombre o una mujer humilde o mansa de corazón. ¿Cómo puedes o cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Y ese es el llamado a todos nosotros el día de hoy, a ser humildes como el Señor Jesús. El apóstol Pablo tenía argumentos muy fuertes y verdaderos para el llamado que le estaba haciendo a la iglesia en ese momento. Sean humildes. Es un llamado también a ser misericordiosos y perdonadores. Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Y estas palabras las dijo el Señor Jesús mientras estaba colgado en la cruz, ocupando tu lugar y mi lugar. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces, por estar ensimismados en nosotros mismos, nos volvemos víctimas. Nos creemos víctimas muchas veces, pensando que mi sufrimiento es el peor de todos los sufrimientos. Hace muchos años tuve la oportunidad de platicar con un hombre que estaba pasando por una crisis en su familia, ¿sí? Y cuando él se acercó a mí, me comenzó a compartir lo que estaba sucediendo. Y dentro de sus palabras, mientras él narraba su situación, él me dijo: pastor, bueno, en ese momento no era pastor, me dijo: Sendik, estoy tragando la copa amarga de la ira con lo que estoy pasando. Y créame que me enojé mucho. Nadie, ninguno de nosotros acá, puede tragar la copa de la ira de Dios. Porque el único que cargó con la ira de Dios fue el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Muchas veces, por la autocompasión, nos creemos víctimas de la situación, y ni usted ni yo, en la situación en que se encuentra el día de hoy, cualquiera que sea la situación en la que se encuentra el día de hoy, usted es una víctima. Y es necesario recordar esto a nuestras mentes y nuestros corazones, porque nos olvidamos del Evangelio. Nos olvidamos que el Señor Jesucristo estuvo colgado en una cruz, cargando con la ira de Dios y pagando por nuestros pecados. Y a la primera ofensa que recibimos, nos creemos víctimas. Y nos cuesta perdonar por eso. Porque la otra persona no merece mi perdón y no merece que yo tenga misericordia de él. Pero el Señor Jesús nos manda a perdonar. El apóstol Pablo en su palabra dice: tengan la actitud de Cristo. No importa la ofensa que te hayan hecho, no importa la situación en que te encuentres, tú y yo no somos víctimas de nada. Y nunca vamos a ser víctimas de nada. Somos pecadores, malvados y perversos, redimidos por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y esa gracia y ese perdón que hemos recibido sin merecerlo debe aplastar nuestros corazones y asimismo poder extender gracia y perdón a nuestros hermanos. Pero cuando nos cuesta perdonar, cuando nos cuesta ser misericordiosos,
probablemente no hemos entendido el perdón de Dios. No hemos entendido el amor de Dios. No hemos entendido el Evangelio. El creyente que no puede perdonar, el creyente que se cree una víctima, probablemente no ha entendido el Evangelio. No ha entendido la gracia de Dios. Tener la actitud de Cristo Jesús también es someternos a la voluntad de Dios. Hebreos 5:8, aunque era hijo, dice el autor de Hebreos, aprendió obediencia por lo que padeció. Muchas veces, dentro de nuestra vida, que todo gira alrededor de nosotros, todo gira alrededor del hombre, pensamos, creemos con mucha convicción, incluso más convicción en eso que en la fe en Cristo Jesús muchas veces, que no debemos sufrir. Y eso pasa en esta Navidad también. Eso pasa muchas veces en la Navidad. Por eso muchas veces la Navidad es antropocéntrica, porque estamos pensando en lo que vamos a recibir de parte de Dios. Desde octubre o septiembre la gente está pensando en el aguinaldo, en qué lo va a gastar. ¿Cómo va a gastar ese dinero que no ha recibido? Y ni siquiera saben si van a llegar a octubre vivos. Pero están pensando en el aguinaldo para gastarlo en luces, en comida. Pensando en las vacaciones. ¿Dónde vamos a ir a disfrutar las vacaciones de la Navidad? Las vacaciones de fin de año. Pero no nos gusta sufrir. No nos gusta la disciplina. Pero el autor de Hebreos dice que el Señor Jesucristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento, por medio de lo que padeció. Y ese es el llamado que nos está haciendo el apóstol Pablo en estos textos. Él nos está diciendo que el sufrimiento del creyente tiene un propósito eterno. Es para moldear nuestro corazón y hacernos semejantes al Señor Jesucristo. Nadie quiere sufrir. Esa es una verdad incómoda dentro de los creyentes, dentro de la iglesia. Pero el sufrimiento es de bendición para la vida del creyente, porque el sufrimiento nos hace parecernos más a Cristo. El sufrimiento nos hace depender más de Dios. El sufrimiento humilla el corazón. Y nadie quiere ser humillado. Pero Dios es bueno, amada iglesia. Porque no está pensando o no considera lo que nosotros queremos o no queremos. Gracias a Dios por eso. Porque Él quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo. Y también tener la actitud de Cristo es ser agradecidos, ser más agradecidos. En Lucas 10:21 dice el Evangelio de Lucas, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Amén. Y el Señor Jesús estaba gozoso, alegre, agradecido por la revelación de Dios, por el Evangelio, por cómo Dios hacía las cosas. Y ese mismo regocijo, ese mismo contentamiento, ese mismo gozo es el que debe experimentar el creyente de manera genuina. Esa es la actitud del apóstol Pablo mientras está preso. ¿Cómo es posible que un hombre preso, pasando hambre, dificultades, en unas condiciones muy difíciles, llame a una iglesia que probablemente tiene prosperidad en ese momento, a que se regocijen, a que se alegren? No tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Pero es un hombre que más adelante, en el capítulo 4 de Filipenses, dijo, he aprendido a contentarme en escasez y en la abundancia. Y luego de estas palabras dice, todo lo puedo, o dijo mejor dicho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Quiero que repitan conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa debe ser la convicción en el corazón del creyente.
todos los días de su vida. No solamente esta Navidad, sino todos los días de la vida del creyente hasta que el Señor nos llame a su presencia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea abundancia, sea escasez, sea enfermedad, sea privación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa debe ser la Navidad cristocéntrica que vamos a vivir y que estamos viviendo el día de hoy. Amén. Una Navidad con agradecimiento, con gozo, llena de perdón, pensando en cómo adorar y alabar el nombre de Dios. Permítanme entonces iniciar el día de hoy, luego de esta introducción, una pequeña introducción con el punto número 1. Una Navidad cristocéntrica es recordar y meditar en la fidelidad de Dios al salvarnos de la condenación eterna. El mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Y si no sé si ustedes se fijaron mientras leían estos textos, cuántas veces el apóstol Pablo dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Y esta Navidad, aunque tú no tengas recursos financieros para celebrar como el mundo celebra, déjame decirte que tú y yo ya hemos sido bendecidos en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Déjame decirte con mucho amor que aunque tú hayas perdido un ser querido en estas fechas y pueda haber tristeza en tu corazón, tú has sido bendecido en Cristo Jesús. Y ese es el consuelo del creyente. Esa es la esperanza del creyente. Tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Ese es el regalo precioso que debemos celebrar todas las Navidades. Nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser la convicción del creyente todos los días de su vida. Que hemos sido bendecidos y que hemos recibido más de lo que merecemos por pura gracia y misericordia. Esa debe ser el corazón del creyente. Esa debe ser la declaración del creyente, que ha sido bendecido con todo en los lugares celestiales. Y estamos completos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo puede decir con convicción, regocíjense en el Señor, alégrense en el Señor. Por eso el nacimiento de Jesús, hermanos, iglesia, nos muestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Y como hemos aprendido en las prédicas anteriores, en los ecos del Adviento, del Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento estaban haciendo eco del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios con un resonante sí. Amén. Pero también, amada iglesia, el nacimiento de Jesús nos muestra con claridad la necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador.
no solo nos muestra la fidelidad de Dios, sino que Jesús al nacer nos está mostrando que necesitamos de un Salvador, que el hombre no puede acercarse a Dios bajo sus propios términos, que era necesario que Jesús naciera para redimir al hombre y ponerlo en una correcta relación con Dios. Y eso es una muestra del amor de Dios. Pero eso debe llenar y humillar nuestros corazones, llevarnos a humillarnos delante de Dios. Porque nos está diciendo el Señor que en nuestras propias fuerzas, con nuestros propios términos, expectativas, moralidad, con el legalismo, con nuestros trapos de inmundicia, no nos podemos acercar a Dios. No podemos tener paz con Dios. No podemos tener perdón de Dios bajo nuestros propios términos. Eso debe calar en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Era necesario que Jesús naciera. Era necesario que el Señor naciera para redimirnos de la perdición eterna. Éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo, que nació como un niño, en pobreza, pero ya no es un niño. Ya no es el niño Dios como le llaman hoy en día muchas personas. Y si nos vamos y regresamos al texto, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y cuando el apóstol Pablo nos dice que existía en forma de Dios, nos está diciendo que sí, Jesús nació como un ser humano, pero sus orígenes son desde los días de la eternidad. Jesús, sus orígenes son desde los días de la eternidad. No es un niño indefenso en pañales, en un establo. Miqueas, todo el Antiguo Testamento nos da testimonio de esto. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Amén. Y nos está diciendo con claridad que Jesús no es una criatura. Él no fue formado. Jesús es Dios. Jesús compartía los privilegios que tenía con la Trinidad, con Dios. Y Él no necesitaba separarse de eso. Juan, el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Amén. Regresamos rápidamente a Filipenses 2, en los textos donde el apóstol Pablo dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró, versículos 5 y 6, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí quiero hacer una pausa porque esta palabra, se despojó, muchas personas y teólogos en el pasado han hecho alusión o referencia a que el Señor Jesucristo renunció a sus atributos divinos, diciendo que el Señor Jesús, al tomar una forma humana, deja de ser Dios o dejó de ser Dios. Pero no fue así, amada iglesia. Cuando el apóstol Pablo utiliza el término despojó, hace referencia a un término en griego que es geneo, ¿sí? Se despojó a sí mismo.
y este significa que se vació por completo de cualquier reconocimiento, de modo que se perciba sin valor, y ha llegado a existir una doctrina que se llama la doctrina de la kenosis, ¿sí? Que viene a raíz de este término, keneo, que hace referencia a que el Señor Jesucristo, al despojarse, Él renuncia voluntariamente a sus derechos divinos, pero no renuncia a sus atributos como Dios. Y eso debe estar claro como creyentes. Debe haber claridad que aunque el Señor Jesús tomó forma de hombre, se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y esa debe ser una convicción que impacte y cale en nuestros corazones. Porque el Señor, Dios, tomó forma de hombre para salvarnos de nuestros delitos y pecados. Y ese debe ser el centro de la Navidad del creyente. Por eso dice el apóstol Pablo que Él se humilló tomando forma de hombre. Él se humilla, Él se despoja, Él renuncia a sus derechos divinos. Pero Él no tenía necesidad de hacerlo. La doctrina de la kenosis es esencial para los creyentes porque nos llama a contemplar al Dios Trino que decidió acercarse a la humanidad y darse a conocer por medio de su Hijo encarnado, Jesucristo, para los creyentes, para el pueblo de Dios, es nuestro mayor ejemplo de humildad, porque decidió despojarse a sí mismo para morir en la vergonzosa cruz. La cruz, una forma, un método de muerte humillante que fue originada antes de los romanos, pero que los romanos la perfeccionaron. Y murió casi desnudo, humillado, burlado por ti y por mí. Eso, amados hermanos, amada iglesia, es el significado de la Navidad. Amén. Por eso debe haber gozo en el corazón, debe haber regocijo en el corazón, porque ni tú ni yo estuvimos colgados en la cruz del Calvario. Fue Cristo Jesús que tomó nuestro lugar. Y eso debe producir gozo en el corazón, debe producir contentamiento en el corazón por la salvación que hemos recibido por gracia y no por nuestras obras. Una Navidad cristocéntrica es gozarnos y regocijarnos en la salvación que hemos recibido por medio de Cristo. Ese es el significado de una verdadera Navidad en Cristo. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: alabando con gozo y regocijo al Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Amén. Tenemos una esperanza viva, no muerta. Por eso no importa, hermanos, la condición o las circunstancias que puedas estar pasando, porque nuestra esperanza es viva en Cristo Jesús. Y tenemos una herencia eterna que el Señor ha preparado en los cielos. Esa debe ser la esperanza del creyente todos los días de su vida. Por eso el apóstol Pablo en su primera carta a Corintios declara con mucha convicción: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario derrotó la muerte, derrotó el pecado y derrotó a Satanás. Y esa debe ser la convicción firme en la vida del creyente todos los días de su vida. Tenemos una esperanza viva, no una esperanza muerta. Tenemos una herencia en los cielos. Y a pesar de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, somos llamados a estar contentos y satisfechos en Cristo. Y toda la carta de los Filipenses es una carta de gozo y agradecimiento al Señor. Filipenses 4:4, regocíjense el Señor
siempre, dice el apóstol Pablo, otra vez, regocíjense, alégrense, conténtense en la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Esa debe ser la verdadera alegría y contentamiento del creyente, no las circunstancias. La tristeza, el dolor, el luto, los problemas financieros, los problemas en el matrimonio, son temporales. Son temporales. Todo esto va a acabar, amada iglesia. El dolor que tú puedes sentir el día de hoy es temporal. La tristeza que tú puedas sentir el día de hoy es temporal. Pero nuestra esperanza es viva, es eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese debe ser la satisfacción de nuestro corazón. Pero si estamos pensando en nosotros mismos y nosotros somos el centro de la Navidad, no vamos a poder disfrutar de una Navidad cristocéntrica. Por eso somos llamados también a despojarnos de nosotros mismos y estar unidos en espíritu y dedicados a un mismo propósito. Versículos antes, en Filipenses 1, versículo 27, dice el apóstol Pablo: solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Amén. Somos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo Jesús, pero somos llamados a negarnos a nosotros mismos. En el versículo 6 de Filipenses capítulo 2 dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hallándose o haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Somos llamados a humillarnos, somos llamados a negarnos, somos llamados a estar unidos en espíritus. Y ese es el llamado, amada iglesia, para todos nosotros en esta Navidad, a estar unidos en espíritu, a tener un mismo propósito, no muchos propósitos. Tenemos que trabajar en humildad para que podamos vivir de una manera digna del Evangelio y de esta manera estar unidos como el Señor nos llama a estar. Pero si nuestro deleite no está en el Señor, va a ser muy difícil que haya unidad en espíritu y que podamos dedicarnos a un mismo propósito. Por eso somos llamados a deleitarnos en el Señor antes que en cualquier otra cosa. ¿En qué cosas pudieras estarte deleitando el día de hoy en esta Navidad? Pon tu delicia en el Señor, dice el Salmo 37:4, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia, pon tu deleite, pon tu esperanza. Que tu gozo sea el Señor. Si tu delicia no es el Señor, si tu deleite no es el Señor, algo más está haciendo. Si Cristo no es el centro de tu vida, tú eres el centro de tu vida probablemente. Y si no te estás deleitando en el Señor, si las prédicas te parecen aburridas, si te duermes, si no lees, si no oras, si no disfrutas del Evangelio, tú eres el centro de tu vida. Tú eres el centro de la Navidad. Tú eres tu propio deleite. Tú eres tu propio Dios, probablemente. Por eso nos llama a que nos gocemos y nos deleitemos en el Señor, en la belleza de Cristo Jesús, en su salvación, en la persona de Cristo. Y luego, cuando nuestro deleite y nuestro corazón estén completos en el Señor, Él va a conceder las peticiones conforme a su voluntad y para la gloria de Dios. Amén.
Debemos prestar atención a este orden. Solamente y únicamente cuando nuestro corazón esté deleitado en el Señor, Dios va a conceder las peticiones del corazón, porque Dios conoce el corazón del hombre. Dios puede darte lo que tú necesitas en esta Navidad. Dios puede darte lo que tú quieres en esta Navidad. Él no tiene problema con eso. Pero si el Señor no es tu deleite, no es tu gozo, no es tu esperanza, Dios no lo hará. Porque Dios te ama, amado hermano, amada iglesia. Y no va a darte algo que te va a hacer tropezar, que te va a hacer pecar en contra de Dios y que te va a alejar del Señor. Por eso, tu deleite debe estar primeramente en el Señor. El mismo Señor Jesucristo decía esto en el Sermón del Monte, en Mateo 6. Pongan el reino de Dios y justicia primeramente y todas las demás cosas serán añadidas. Debemos vivir primeramente para el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser la prioridad del creyente todos los días de su vida. Eso debe llevarnos a descansar en el Señor. Unos textos antes de que el Señor Jesús diga, pon el reino de Dios y su justicia primeramente, Él decía, ¿por qué se preocupan? Por lo que tienen o lo que no tienen, por lo que hace falta, por la ropa, por la comida. Si Dios está pendiente de los pájaros, de las aves del cielo, ¿cuánto más no va a estar pendiente de las necesidades de ustedes? Conoce las necesidades de ustedes, conoce las necesidades de nuestro corazón. Por eso, pon tu deleite en el Señor y Él concederá lo que necesitas. Él va a dar lo que necesitas. Por eso una Navidad cristocéntrica, como punto número 3, es confiar y descansar en el señorío de Dios. Una Navidad cristocéntrica es confiar y descansar en el señorío de Dios. El mismo Pedro, en su carta, en el capítulo 5, versículo 6, dice, humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense, amada iglesia. Humíllense, padres de familia, abuelos, hijos, esposas, esposos, jóvenes, mujeres solteras, hombres solteros, aquí presente. Humíllense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y a qué les recuerdan estas palabras, amados hermanos? Lo leímos en Filipenses capítulo 2. El Señor Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el versículo 9 dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le confirió el nombre que está sobre todo nombre. Es evidente, hermanos, que Dios quiere que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pero mientras nuestros corazones estén girando alrededor de nosotros y nosotros seamos el centro de la Navidad, nunca el Señor va a conceder las peticiones del corazón. El nacimiento de Jesús, amada iglesia, nos muestra la grandeza de Dios y lo pequeño y débil que es el hombre. Es una gran verdad y debe ser una convicción que debe estar en nuestros corazones. El nacimiento de Jesús nos muestra la grandeza de Dios y lo pequeño y débil que es el hombre. Y muchas veces no queremos reconocer nuestra debilidad, nuestra pequeñez, ante un Dios grandioso, soberano, ante un Dios trascendente, pero también ante un Dios inmanente. Muchas veces luchamos con humillarnos, luchamos con reconocer nuestro pecado. Por eso en los grupos pequeños muchas personas luchan con compartir sus pecados, compartir sus necesidades, compartir peticiones de oración, porque no quieren quedar expuestos y mostrarse débiles ante los demás. Hay un mal entendimiento del Evangelio probablemente, pero el nacimiento de Jesús nos está mostrando y nos está diciendo que somos débiles, amada iglesia, que somos pequeños,
que somos insignificantes. El nacimiento del Señor Jesús te está diciendo a ti y a mí que eres menos y que somos menos de lo que nos creemos. Por eso meditar en la grandeza de Dios nos hará depender más de Él y menos de nosotros. Cuando realmente el creyente pone su mirada en el Señor, su visión en el Señor, su perspectiva en el Señor, va a humillar el corazón. Pero va a haber un reconocimiento en el corazón de que en nuestras fuerzas no podemos. Por eso el Señor Jesús declara en el Evangelio de Juan, muy amorosamente, que apartados de Él no podemos hacer nada. Apartados de mí no pueden hacer nada, dice el Señor Jesús. Pero muchas veces nos cuesta entender eso. Nos cuesta creer eso en nuestros corazones. Creemos que podemos acercarnos a Dios en nuestras propias fuerzas. Y el Señor Jesús en el Evangelio y en todo su ministerio vino relatando todo esto. No pueden hacer nada lejos de mí. Debemos meditar en la grandeza de Dios. Eso va a humillar el corazón, va a humillar nuestros corazones, va a aplastar la soberbia de nuestros corazones, va a aplastar el orgullo de nuestros corazones, va a quedar expuesto ante el gran poder de Dios. Y así vamos a reconocer que no podemos hacer nada, que no somos nada, que necesitamos de un Salvador. Y vamos a dar gracias por el nacimiento de Cristo Jesús. Y la imagen que vimos al comienzo no va a ser solo una imagen de una silueta debajo de un arbolito de Navidad como un adorno para los niños. Va a ser una imagen que va a humillar el corazón del hombre. Porque vamos a reconocer la grandeza de Dios y la necesidad de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en Filipenses 2. Y con esto vamos a ir terminando. Si regresamos a Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Ya no es un niño indefenso en un establo que no puede hacer nada. El Señor Jesús está gobernando en los cielos a la diestra de Dios. Aún a pesar del caos que tú puedes ver afuera, de toda la gente corriendo desesperada en la Navidad por comprar cosas y corriendo lejos de Dios, Jesús está sentado en su trono gobernando el mundo y teniendo el control de todo. Él no se le ha escapado nada. Pero va a volver a venir. Y esa es la esperanza viva que tenemos todos los creyentes el día de hoy. Jesús no es un niño indefenso, acostado en un pesebre. Dios se hizo hombre para salvar al pecador. Y eso, amada iglesia, requiere que sea proclamado. Jesucristo es Señor y Salvador de su pueblo. Y como dice el apóstol Pablo, Él regresará por su pueblo, coronado en gloria y poder. Amén. ¿Qué actitud tienes en esta Navidad, amada iglesia? ¿Qué actitud tienes, padre de familia, madre de familia, con tus hijos en esta Navidad? ¿Qué actitud tienes, mujer soltera, hombre soltero, en esta Navidad? ¿Qué esperas de esta Navidad? Por eso es necesario meditar qué significa la Navidad para ti. Pero eso no define la Navidad verdadera. La Navidad verdadera es como decía Isaías en capítulo 9, versículos 6 y 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén.
Esa es la esperanza viva del creyente en esta Navidad, amados hermanos. ¿Oramos? Señor Jesús, Padre amado, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio de Cristo Jesús. Y gracias, Señor, porque, como dice Isaías, por el nacimiento de Cristo Jesús, por este niño que nació en un establo, en pobreza, en medio de los animales, pero que aún así, en esa pobreza y debilidad humana, los ejércitos celestiales, los pastores y los ángeles adoraron a este niño. Pero este niño se convirtió en un hombre, y este hombre fue colgado en una cruz, y murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y venció la muerte, el pecado y Satanás, y ese es el Evangelio de Cristo Jesús. Esa es la esperanza viva del creyente, y esa es la esperanza que vamos a estar viviendo hasta que usted nos llame a su presencia, Señor. Y yo le ruego para que esa sea la convicción en el corazón de cada una de las personas que está en esta iglesia el día de hoy. A pesar de cualquier circunstancia que pueda estar pasando, que la convicción en su corazón sea que ha sido bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que está completo en Cristo Jesús, que está satisfecho en Cristo Jesús, que está regocijado, gozoso y contento en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús nos ha salvado de la muerte eterna y la separación de Dios. Y hoy tenemos paz con Dios. Y hoy celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Y esa debe ser la convicción, la alegría y el gozo para toda nuestra vida. Gracias por su Hijo Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por el Evangelio. Gracias por su palabra. Gracias por su iglesia, Señor. Le damos la gloria y la honra a usted en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Son amados.